Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. El 3 de enero de 2026 ocurre algo que cambia todo el tablero geopolítico. La captura de Nicolás Maduro y casi de inmediato Washington activa la llamada doctrina Don't Row y con eso pone a Venezuela bajo una tutela temporal. Exacto. Y en una encrucijada total. O sea, por una parte, en Venezuela no hay cambios en los derechos civiles, políticos y económicos para los ciudadanos, y por otra parte, el camino hacia la soberanía plena se confunde con un tutelaje permanente. Exacto. Hoy tenemos sobre la mesa una hoja de ruta estratégica, un documento que traza un plan de unos 3 años, de 2026 a 2029, que tal vez pueda parecer que contrasta con la propuesta de Washington, que arranca con el rechazo de voceros tan importantes como el profesor Ricardo Hausmann, venezolano, que dirige el Centro para el Desarrollo en la Universidad de Harvard. Así es. Exacto. El plan que propone el secretario de Estado, Marco Rubio, parece hablar de fases secuenciales, como diciendo, primero estabilizar el país, luego recuperar la economía y solo al final pensar en una transición democrática del poder. Pero el documento que analizamos hoy dice que faltan elementos para una hoja de ruta, que establezcan plazos y avances en paralelo. Claro, sin estos elementos que faltan, las fases secuenciales pueden atraparnos en la situación actual, sin plenitud de derechos. Bueno, la estabilización se puede alargar indefinidamente y volverse una excusa perfecta para mantenernos congelados en donde estamos, ¿no? Claro, se corre el riesgo de crear, digamos, un protectorado administrado desde Washington, donde sí, tal vez parezca que hay orden, tal vez seguridad, pero los derechos políticos, la soberanía, todo eso queda congelado. Se patea la pelota para adelante indefinidamente. Exacto, se estabiliza la crisis, pero no se resuelve nada de fondo. Entonces, ¿cuál es la alternativa que se plantea en este texto? La simultaneidad. El documento insiste en que no se puede esperar. Propone 3 ejes de trabajo, que no fases secuenciales, que tienen que correr en paralelo desde el día 1. Estabilización, recuperación y transición. Los 3 a la vez. Los 3 a la vez. Lo describe como un ecosistema de acciones, donde cada parte alimenta a la otra, vertical y transversalmente. Por ejemplo, la seguridad jurídica que creas en el eje de transición atrae la inversión que necesitas para la recuperación, y esa inversión, a su vez, te financia la social del primer eje. Todo está conectado. Y todo esto, entiendo, tiene que pasar a una velocidad de vértigo. Hay un concepto clave en el documento, el factor cronómetro. Una carrera contra el reloj, porque perder el tiempo equivale a perder la oportunidad de la democracia. Ese es el corazón de todo el plan. Toda la hoja de ruta está diseñada para encajar en una ventana política muy específica en Estados Unidos. Ah, claro, está sincronizado con su calendario electoral, totalmente. Hay un corto plazo que va hasta las elecciones de medio término en noviembre de 2026, un mediano plazo hasta las presidenciales de 2028 y el largo plazo que arranca 2029, cuando podría haber un cambio de gobierno allá. Y si para entonces Venezuela no es soberana, los riesgos de perder la oportunidad de restaurar la soberanía del pueblo venezolano o que la tutela se vuelva permanente es altísimo. Por eso es una carrera de 3 pistas contra el reloj. Bueno, vamos a desglosar esto. Empecemos por la primera pista, la más urgente, la estabilización. El texto habla de una cuarentena petrolera y una maniobra jurídica peligrosa. Suena bastante complicado. Y lo es. Es un problema inmediato. El 9 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos firma una orden ejecutiva para proteger los activos petroleros de Venezuela. Para que no se los lleven los acreedores, supongo. Esa es la intención, claro, pero crea un problema legal gigantesco. Al consolidar la propiedad de esos fondos directamente en la República de Venezuela, sin querer le está dando la razón a los acreedores que usan el argumento del alter ego. Alter ego. A ver, explícanos eso en términos más sencillos. Claro, imagina que tú tienes una empresa. Legalmente, la empresa es una cosa y tú eres otra. Si la empresa quiebra, los acreedores van contra los activos de la empresa, no contra tu casa. ¿Cierto? Bueno, el argumento del alter ego dice que en el caso de Venezuela, PDVSA y la República son lo mismo, que no hay separación, y la orden ejecutiva, al mezclar los fondos, refuerza ese argumento. O sea que si un juez acepta eso, los acreedores podrían embargar cualquier activo de PDVSA en cualquier parte del mundo. Se destruiría su personalidad jurídica. Vaya paradoja. La medida que debía proteger los activos, al final podría dejarlos totalmente expuestos. ¿Y cómo propone el plan desactivar esa bomba? Propone un cortafuegos legal, y tiene que ser inmediato, transferir el control de esa gestión remota de los activos a un Consejo de Soberanía. ¿Y quiénes formarían ese consejo? Estaría formado por el liderazgo que fue legitimado en las elecciones del 28 de julio de 2024. El texto menciona específicamente a María Corina Machado y Edmundo González. Ellos no administrarían el día a día, pero tendrían poder de veto sobre las
decisiones fiscales, y eso es clave, porque asegura que el control último de la riqueza del país resida en un poder venezolano legítimo. Es un paso para empezar a recuperar el control desde adentro, aún bajo tutela. Y conectando con el cronómetro, ¿cuáles son las prioridades operativas inmediatas de este eje de estabilización de aquí a noviembre de 2026? El plan marca 3 prioridades de shock. La primera, restauración de derechos, o sea, levantar ya todas las inhabilitaciones políticas y convertir todas las excarcelaciones, que es una figura inferior a la libertad condicional, en una amnistía política total. Limpiar la mesa en lo político. Exacto. La segunda es neutralizar los sistemas de control social, desarticular los colectivos, esto desmantela la inteligencia comunales, es, digamos, desarmar la estructura del miedo. Y la tercera, me imagino, es la humanitaria. Sí, y es la más urgente. Se propone ejecutar un plan de más de $600 millones para asistir a los más de 5 millones de personas que el documento identifica en vulnerabilidad extrema. Ok. ¿Y de dónde sale ese dinero? Porque las arcas del Estado deben estar vacías. El plan es claro. Usar los fondos venezolanos que ahora mismo están retenidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Eso suena lógico, pero mover esos fondos debe ser políticamente muy complejo, ¿no? Complejísimo, pero las fuentes lo plantean como una necesidad estratégica. Argumenta que no hay estabilización social posible sin atender la emergencia, y que usar bien ese primer dinero es la mejor carta de presentación ante el Congreso de Estados Unidos, para que apoyen el resto del plan. Es una prueba de confianza. Entendido. Entonces, la estabilización es como el equipo de emergencias, pero no se puede vivir en la sala de emergencias. ¿Cómo se empieza a reconstruir? Pasemos al segundo eje, la recuperación económica. Las cifras son de otra galaxia, $100.000 millones en inversiones y una deuda de hasta $180.000 millones. ¿Por dónde se empieza? Se empieza por un cambio total de paradigma. El documento es muy directo en esto. Hay que liquidar la lógica del control estatal que destruyó la economía. La clave es una sola: seguridad jurídica para atraer inversión privada mayoritaria. Ahí está. Y aquí se menciona el plan de los secretarios Chris Wright y Duke Burgum para PDVSA. Sí, lo vi. Se ve como el catalizador. La propuesta es transformar a PDVSA, que deje de ser una operadora, digamos, torpe e ineficiente que es hoy, y que se convierta en un ente regulador, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México o la ANEB en Brasil. Eso es un cambio radical. Pasar de ser el jugador principal a ser el árbitro del partido implica una reestructuración masiva, sin duda, pero el argumento es que es la única vía, que el objetivo no es salvar a la PDVSA actual, sino salvar la industria petrolera venezolana. La operación, el riesgo, el capital, todo pasa a manos privadas, y el Estado, a través de esta nueva PDVSA, se asegura de cobrar impuestos y regalías de forma eficiente. Vale, un cambio de rol total. Ahora, el otro monstruo, la deuda, $180.000 millones. ¿Cómo negocias eso con acreedores como China y Rusia que quizá no quieren colaborar? Aquí el plan propone una jugada de ajedrez financiero, usar una herramienta muy específica del FMI que se llama Lending into Official Arrears, o LHIOA, LIO. Lending into Official Arrears suena a algo que solo un economista entiende. Sí, pero el concepto es muy potente. El documento lo llama un bypass geopolítico. ¿Un bypass? Sí, normalmente para que el FMI te preste, necesitas un acuerdo con la mayoría de tus acreedores, pero China y Rusia son acreedores importantes y podrían usar su silla en el FMI para vetar cualquier acuerdo por razones políticas. Claro. El documento le llama un bypass geopolítico. Sí. Normalmente para que el FMI te preste, necesitas un acuerdo con la mayoría de tus acreedores. Pero China y Rusia son acreedores importantes y podrían usar su silla en el FMI para vetar cualquier acuerdo por razones políticas. Claro, la política LIO le permite al FMI prestarle a un país, aunque esté en default, con acreedores oficiales como otros gobiernos, siempre que demuestre que está negociando de buena fe. O sea, es usar las reglas del propio sistema para dejar fuera de juego a los que te quieren bloquear. Es una jugada de ajedrez, como decías. Exactamente. Es para conseguir financiamiento para arrancar sin pedirle permiso a Moscú o a Pekín. A partir de ahí, la meta es negociar con los acreedores privados quitas o liberaciones de deuda de al menos el 50% y ofrecerles a cambio algo llamado equity kickers, que son como bonos que les dan una participación en las ganancias y el precio del petróleo si sube. Es decirles, apuesten con nosotros a la recuperación. Precisamente es endulzar el trato para que acepten la quita de la deuda. Ok, eso es la alta finanza.
Pero, ¿y la infraestructura del día a día? La luz, el agua, los hospitales. El plan detalla inversiones urgentes en energía eléctrica entre 2.000 y 5.000 millones. El objetivo inmediato es darles independencia energética a los pozos de la faja del Orinoco y a los puertos. Lógico, la economía no arranca si no hay cómo sacar ni cómo exportar el petróleo. Exacto. Luego, en petróleo y gas, de 8 a 12.000 millones, para rehabilitar pozos maduros, que son los que producen más rápido. Y en agua y salud, entre 8 y 8.000 millones. Y ahí, ¿cuál es el foco? Es muy específico. Reparar plantas de tratamiento de agua en 309 municipalidades críticas y restaurar servicios básicos como obstetricia y pediatría. Y aquí el documento hace una conexión clave con el 2029. Recuperar estos servicios es la única condición para retener el talento que aún queda en el país y, sobre todo, para comenzar a fomentar el regreso de la diáspora calificada. Tiene todo el sentido. Nadie vuelve si no hay agua potable o un hospital para sus hijos. Nadie. Entonces, por un lado, se apaga el fuego con la estabilización. Por otro, se inyecta capital con la recuperación. Pero, ¿de qué sirve si las leyes del país, los cimientos, siguen torcidos? Ahí entra el tercer eje, el de la transición. Ahí, exactamente. Este eje es para desmantelar la arquitectura legal del autoritarismo. El argumento es potente. La soberanía real no se defiende con discursos, se defiende derogando las leyes que la socavan, y se identifica ya una amenaza principal, la agenda de los 8 códigos de Jorge Rodríguez. Es un campo minado institucional, creo que así lo llaman. Dame un ejemplo concreto. ¿Por qué son tan peligrosos esos códigos? Bueno, el documento resalta 2. Primero, el Código Penal Popular, que suena bien, pero en la práctica buscaría legalizar una justicia paralela, partidista, donde el delito se define por lealtad política. Uf. Y el segundo, quizá es más peligroso a largo plazo, el Código de Democracia Directa. ¿Y qué haría ese código? Está diseñado para suplantar a las alcaldías y gobernaciones electas. Crearía comunas controladas por el partido de gobierno que asumirían sus competencias y sus presupuestos. A ver si entiendo. Esto significaría que el alcalde que la gente eligió se podría quedar sin dinero y sin poder porque una estructura paralela no electa se quedaría con todo. Es exactamente eso. Es vaciar de contenido la elección popular. Es crear un estado paralelo con sus propias leyes que anula la democracia local. Entonces, si esa es la amenaza, ¿cuál es el antídoto? ¿Qué reformas propone el plan como máxima prioridad? Son 4 acciones clave. La primera, muy simbólica, es derogar la ley contra el odio que se usó para criminalizar la disidencia. Restaurar la libertad de expresión. Ese es el primer paso. La segunda es aprobar una nueva ley de hidrocarburos. Esta es la pieza que conecta con la recuperación. Claro, la llave legal para la inversión privada. Correcto. Sin esta ley, el plan económico no funciona. La tercera, reformar la ley de comunas para desarticular ese estado paralelo. Y la cuarta, que es fundamental, reconstituir técnicamente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia para que las elecciones presidenciales de 2028 sean por fin creíbles. Con observación internacional seria de la OEA y la Unión Europea. Exacto. Entonces, cuando ponemos todo junto, estabilización, recuperación y transición, corriendo contra el reloj de la política de Estados Unidos, ¿cuál es la foto final? ¿Cómo se ve una Venezuela exitosa en 2029 según este plan? El objetivo es una Venezuela soberana y una república que haya pasado de la dictadura a la estabilidad sin tutela externa. Los indicadores de éxito para 2029 son muy claros. Un banco central con prohibición constitucional de financiar el déficit para acabar con la hiperinflación de raíz, una deuda reestructurada y sostenible, y unas fuerzas armadas profesionales despolitizadas y subordinadas al poder civil. El fin último es la transferencia total del poder de Washington a Caracas. Pero todo el plan, como dijimos al principio, pende hilo de ese factor cronómetro. Sí, y ese es el mayor desafío. El éxito depende de consolidar todo esto en la ventana política que se abre hasta las presidenciales de 2028. Si para enero de 2029 llega una nueva administración a la Casa Blanca, sea cual sea, y la transición venezolana no está en terreno sólido, el riesgo es enorme. El nuevo gobierno podría retirar el apoyo por simple fatiga estratégica o peor, decidir que la tutela es más fácil y hacerla permanente.
Es literalmente una carrera contra el reloj. El documento cierra con una frase que me parece muy potente. Cada dólar del petróleo debe ser el cimiento de una institución nacional, no un eslabón más en la cadena de dependencia. Y después de analizar este plan, nos queda una reflexión final. Más allá de la economía y las leyes, que son herramientas, ¿cómo reconstruye una sociedad la confianza? La confianza en sus instituciones y, sobre todo, la confianza de la gente entre sí. Si el objetivo es un propósito nacional compartido, ¿cuál es el primer ladrillo que se pone para construirlo? Muchas por habernos acompañado hasta aquí. Si te gustó, dale like. Escríbenos si quieres que te enviemos el documento base de este episodio.